A ver, aquí hay tres informaciones que se conjugan curiosamente. Primero, policías y paramédicos de la policía capitalina auxiliaron a varias personas lesionadas por disparos de arma de fuego en Morelos y Centro. Esto es en la alcaldía Cuauhtémoc. En situaciones distintas se registraron la muerte de algunos de los participantes en estos conflictos. En el primer caso ocurrió en Peralvillo y Peñón. Tomaron conocimiento de un pleito personal en que un grupo se agredió entre sí con armas de fuego. Como resultado, 3 personas heridas y canalizadas a los hospitales. Más tarde, en la calle Joaquín Herrera y Circunvalación, llegaron al auxilio de un grupo de personas que tras intensa discusión resultaron lesionados porque sacaron armas de fuego. En el sitio murieron 2 hombres y una mujer resultó gravemente lesionada y también fue canalizada a un hospital de la capital. Pero en San Vicente, Chicoloapan, un tiroteo registrado ayer en un tianguis con un saldo trágico de 4 muertos y una mujer herida gravemente. Los sangrientos hechos sucedieron en la mañana en ese tianguis conocido como de la Cruz, en Francisco y Madero y calle Flores Magón. Es la colonia Revolución. Esto está en la carretera México-Texcoco. Según testigos, varios hombres con armas de grueso calibre llegaron hasta un puesto de tenis y herramienta y sin mediar palabra atacaron de manera directa a las personas que le atendían. En el lugar murieron 4 hombres aún no identificados. Y luego viene este estudio. Los niveles históricos, señala, de violencia derivados del combate contra las drogas provocan en 2017 10% de víctimas en comparación con 2016. Y luego el índice de paz en México 2018, elaborado por un instituto de economía y paz, un centro de investigación independiente, apartidista, señala: hubo más de 29,000 asesinatos. 25 de los 32 estados en México muestran un deterioro de su nivel general de paz. Solo Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Sonora, Morelos y Colima mejoraron su nivel en 2017. México tiene ahora la 8ª tasa más alta de homicidios del continente americano. Preocupa en particular el aumento del porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego. Baja California Sur fue el estado menos pacífico del año pasado, siendo la primera vez que ocupa el último lugar en los niveles de paz. Desplazó en este sitio a Guerrero, que fue el estado menos pacífico durante los 4 años previos. Y ahí se van, mejora uno y se deteriora en otro. Pero las armas de fuego es lo que alarma a este estudio en uso en nuestro país. Pero es que no está mejorando ninguno. Al revés, todos están empeorando. Significativamente. Para no ir lejos, aquí el Distrito Federal.
Antes decíamos, bueno, Tamaulipas, Veracruz, en fin, lo que ustedes quieran. Pero en el Distrito Federal hay seguridad porque aquí ni siquiera hay grupos organizados del crimen. Pues no, nos está pasando que ya vemos asesinatos dolosos en el Distrito Federal de una cantidad que sorprende. Hoy Héctor de Mauleón habla solo de una calle de Tepito. Peña y Peña se llama la calle. Nada más de esa calle. Y hace un recuento de los asesinatos nada más en esa calle. Y también andan por el número de 20. Es sorprendente, pero nos está pasando el fenómeno ese que le hacen a la rana. Que la ponen en agua tibia y le empiezan a calentar poquito a poco. Y no se va. Se queda ahí hasta morir. Así nos está pasando. Qué grave que siendo el pueblo armado, cualquier diferencia de inmediato hace que se eche mano de las armas de fuego. Eso que dices es muy interesante porque además no todo el asesinato doloso que sucede en la Ciudad de México tiene que ver con el crimen organizado. Y eso no lo queremos entender, sino simple y sencillamente con la impunidad. El uso, tenencia de arma de fuego y el solucionar el problema a balazos. ¿Por qué? Porque se puede. En un tianguis la balacera, ¿te imaginas? En domingo, cuando los tianguis en México están con una cantidad enorme de personas que van a adquirir productos para toda la semana. Imagínate, antes nada más fueron 4. La impunidad, una hija putativa de la corrupción. Recuerdo todavía lo que afirmaba no hace mucho y sigue siendo válido el abogado Juan Fernández, no, ni Domínguez ni Fernández. Ahora lo recordaré, que de 100 crímenes solamente se denuncian 4 y de esos 4 difícilmente caen varios a la cárcel. Entonces la impunidad, al fin que podemos delinquir y no sucede nada, esa impunidad es el principio y el fin de la corrupción, los hechos de sangre y demás. Ustedes recordarán a este abogado muy famoso, Juan Velázquez, gracias, Juan Velázquez, y sabe lo que dice, y además sus palabras son avaladas por la realidad, la impunidad. Eso me lo decía Emilio Lozoya y me lo decían algunos más. Pero es que el problema de la impunidad tampoco es la misma para todos. Es decir, si yo me robo un gansito, no es lo mismo que si yo me robo 100 millones. No, la impunidad no es lo mismo para todos. Si yo cometo un asesinato, no es lo mismo que si yo cometo un ataque con un cuchillo. Hay diferentes niveles de impunidad. Si yo estoy armado y le disparo a alguien, nadie me va a detener. Nadie va a hacer por someterme. Si yo arremeto contragolpes contra alguien, es muy probable que la gente que está alrededor me someta, me detenga y a lo mejor hasta me linche. Pero qué curioso, hasta en las caricaturas nos pintaban a nosotros como envueltos en balaceras al menor motivo. Y en las películas se pintaba así también al villano y a quienes luchaban contra él. Pero de repente se prohibieron las armas. Bueno, hasta cerraron los talleres en donde hacían reparación de este tipo de elementos. Y no se vendían cartuchos tampoco. ¿Y cómo resultó que todos terminamos armados? Pues porque el policía, ya sea industrial o el de la esquina, te conseguía el arma que tú querías. Sí, yo recuerdo que cuando alguien estaba trabajando en
protección de algún funcionario, el que les traía las armas a su escolta era el funcionario. Cuando viajaba a Europa, allá aprovechaba, adquiría, y él, claro, ¿quién le revisaba una maleta? ¿Quién le decía, a ver qué trae aquí? ¿Quién le pasaba la maleta por esos arcos? Bueno, no sé si hace 40 años había, pero ¿quién le revisaba? Nadie. Y entraban las armas, y no pistolas 38, no pistolas 45, no, arma larga. Entraban así entraban al país. Pues se convirtió Tepito en un mercado negro de cualquier tipo de solicitud que hicieras en torno a las armas. Hablas de la caricatura, las caricaturas que antes ilustraban esta situación. Unos niños de escuela salen y dice uno de ellos, en esa bolita, miren, ahí está mi papá. ¿Cuál es? Este. Y no le entendían. Saca la pistola y dice, ese que cayó.